Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de la primera carta de Juan. Vamos con el tema número 34. Y el tema de hoy se llama No son una carga insoportable. Vamos a leer de qué se trata el día de hoy. Voy a volver a leer el versículo 1 y 2 para que entremos en contexto, y hoy solamente vamos a explicar el versículo 3. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hemos estado hablando de muchos temas. Específicamente en el tema 2 hablamos de lo que es ser engendrados por Dios, ser nacidos de Dios, de conocerlo íntimamente, de amarlo, y de quién era Cristo y por qué nosotros tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Y llegamos al punto que nos está hablando el versículo número 3, acerca de unos mandamientos que no son gravosos. Y es aquí donde tenemos que detenernos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esto ya nos lo ha estado diciendo Juan varias veces. Y luego nos dice una razón, y sus mandamientos no son gravosos. Y esto es tan importante que le vamos a dedicar el tema hoy. ¿Qué significa que no sean gravosos? Vamos a la palabra gravosos, del griego baris, que significa severos, pesados, de gran momento, violentos, crueles o implacables. Esto es lo que nos está diciendo. Y sus mandamientos, el mandamiento de Dios, no es todo eso. Y esto, a pesar de que mucha gente que no quiere obedecer la palabra, es porque le parece precisamente todo esto. Algo que es insoportable. ¿Cómo puedes soportar no ir a fiestas, por ejemplo? ¿Cómo puedes soportar no fornicar, no adulterar, no robar, no hacer trampa? ¿Cómo puedes soportarlo? Para la gente que no es de Dios, un mandamiento, según la palabra de Dios, va a ser gravoso. Volvemos a ubicarnos en aquella época, donde están surgiendo estas sectas peligrosas y diabólicas que están desviando a muchos. Y él dice, bueno, ¿por qué tú crees que la palabra de Dios es pesada y es grave para tu vida? Es muy grave y muy dura la palabra para tu vida, pues precisamente porque volvemos al versículo 1. Tú no crees que Jesucristo es el Cristo. Bueno, que Jesús es el Cristo. Tú no eres engendrada de Dios, tú no eres nacida de Dios. Esto es lo que está diciendo. Por eso muchas personas consideran graves las palabras de Dios. Cuando recuerden que el Señor dijo muchas palabras que sonaron duras, y hasta sus discípulos les dijeron, oh Señor, dura es esta palabra. Y el Señor Jesús les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, mientras que para muchos era palabra dura y palabra grave, para otros era palabra de vida eterna. Y esto es que realmente cuando tú quieres entrar en esa ciudadanía con Dios, en este plan perfecto de Dios, en esta obediencia, en este hacer sus mandamientos, te vas a dar cuenta que todos sus mandamientos solo hablan del gran amor que tiene Dios por ti. Que no es grave que Dios te diga no fornicar. Grave es que te enfermes de una enfermedad de transmisión sexual, de sida, de gonorrea y no sé cuántas más ya hay ahorita. Grave no es que el Señor te diga no robarás. Grave es que por robar te metan a la cárcel o incluso te quiten la vida. Eso es grave. Cuando tú te das cuenta que todos los mandamientos que Dios te da son como una cerca, pero no cerca limitadora, sino una cerca protectora alrededor de la vida de la oveja, del creyente. Entonces te das cuenta que, aunque para mucha gente suena grave, suena violento, suena cruel, que tú no fumes, que tú no tomes, que tú no andes en fiestas. Más cruel es aquel que tiene alguna enfermedad pulmonar por andar fumando, o alguna enfermedad hepática por andar tomando. Eso es cruel, eso es violento, eso es implacable, porque una vez que da la enfermedad, pues difícilmente se quita, o muchas veces ya ni se quita. Dios pone todos sus mandamientos con una razón de ser. Fíjense que ahorita estoy recordando, no tengo el dato a la mano, pero muchas pestes que ha habido en el mundo, no esta sí
tocó al pueblo de Israel. Pero muchas pestes que daban en el mundo no tocaban al pueblo de Israel por un detalle, porque ellos habían sido enseñados con otras costumbres, no consumían ciertos alimentos, no tenían costumbres paganas como los demás pueblos, y esto también les evitaba a ellos de enfermedades. Entonces, estos mandamientos que Dios nos da, realmente Dios nos habla de todo, nos habla de salud mental, de salud física y de salud espiritual. Todo esto que Dios quiere que tengamos y que nos da como sus mandamientos para que le seamos agradables a Él, son buenos para nosotros, no son graves, no son severos, no son pesados, no son violentos. Pero si tú sientes que el mandamiento de Dios es violento para tu vida, entonces hay que empezar desde el principio. Tal vez tú no has entendido quién es Jesús y lo que hizo Jesús en tu vida. Cuando tú comprendas que el que pagó el peso del pecado en la cruz fue Él y que lo hizo para darnos libertad a nosotros, entonces nosotros estaríamos dispuestas a dar eso y más por Él. Eso y más, como lo comentábamos en la clase de Apocalipsis. Si Dios fue machacado para que de Él saliera el aceite, que es el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podríamos ser atribulados por un pequeño tiempo? Pero aún así, a pesar de eso, hablando de los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios no son en ninguna manera tribulación, no son en ninguna manera prueba, no son en ninguna manera severos, pesados, violentos, de ninguna manera, porque Dios los hizo para cuidarnos y para nuestro bien. Miren, si leemos en otra versión que es la Biblia, la palabra hispanoamericana, quiero leerles desde el versículo 2 y vean cómo lo dice esta versión. Me gusta mucho cómo lo dice. Y conocemos que estamos amando a los hijos de Dios cuando de veras amamos a Dios, cumpliendo sus mandamientos, puesto que amar a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. No se trata por lo demás de preceptos insoportables. Dice, amar a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, porque le amas tanto que quieres serle grata, quieres ser aroma fragante delante de Él. Y sabes que cuando tú quieres ser eso, cuando tú quieres agradar a Dios, te das cuenta que entonces realmente no es tan difícil de hacer lo que Él está mandando. Miren, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 dice así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces, no es como que, ay, tengo que hacerlo. Ay, qué pesado es leer, qué pesado es orar, qué pesado es ayunar. No, al contrario, cuando amamos a Dios nos regocijamos orando, nos regocijamos leyendo su palabra, escudriñándola, nos regocijamos ayunando, nos regocijamos al no mentir. Cuando vencemos la tentación, nos regocijamos y es algo alegre a nuestro corazón y no es ninguna carga difícil de llevar. Este punto es tan importante que entendamos que la palabra de Dios no es grave para tu vida. La palabra de Dios es dulce, es suave. Dice que amarga, como se lo dijo a Juan, pero porque los demás te rechazan, no porque te haga algún daño a ti. Aun cuando te quitaran la vida por causa de la palabra de Dios, vale la pena dar la vida por la palabra de Dios, porque es santa, es pura, es perfecta y da vida eterna. Así que aunque me quiten mi vida terrenal por la palabra de Dios, vale la pena que yo la dé por Él, porque tengo vida eterna. Y aún eso no es cruel, y aún eso no es severo, aún eso no es pecado, porque les repito, el peso severo, el peso muy pesado, la crueldad del pecado cayó sobre Jesucristo, para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Así que, hermanas, gocémonos, porque no hay nada cruel que Dios diga. Todo lo que Dios ordenó en su palabra no es para hacernos daño, es para hacernos bien. Y gocémonos en este mandamiento que Dios nos ha dado y sobre todo en amarnos unos a otros. Esto es cumplir su mandamiento. Que Dios te bendiga, hermano.